Jesús nos llenó, Jesús nos convocó, y reunidos en su nombre, nos manifiesta su amor. Esta es tu riqueza, que sentimos desfallecer, pero es más grande su amor, que nos logra mantener. Jesús nos llamó, Jesús nos convocó, y reunidos en su nombre, nos manifiesta su amor. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. En los cielos y en la tierra está para siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. En los cielos, en la tierra y en todo lugar. Pues damos la bienvenida a todos los que se han conectado para seguir con este combate espiritual de Lorenzo Scucoli. Ya el día de ayer estábamos haciendo esta introducción en la cual Lorenzo, el autor de este libro, nos estaba advirtiendo cuáles eran los peligros de engañarnos, de pensar que nos estamos convirtiendo y realmente haciendo prácticas buenas pensamos que somos ya santos y no es verdad. Tenemos que encontrar el camino que nos manifiesta Dios. Después vimos los 5 puntos, las 5 bases para alcanzar la perfección. Y luego yo les recordaba, con esto terminamos, que Él tiene para alcanzar la santidad 4 pasos, que es muy importante, 4 pasos. Y hoy vamos a tratar el primero. El primero es el renunciar a sí mismo, considerarse a sí mismo nada, poca cosa. El segundo paso, la segunda etapa de la transformación es confiar totalmente y plenamente en Dios. El tercero, decía él, hay que desarrollar las facultades de la inteligencia y la voluntad. Son las 2 facultades del alma. Y también las cualidades que Dios me ha otorgado. Entonces, y el cuarto paso, la oración. Entonces, vamos a seguir. Parece que tenemos problemas con Facebook, pero están intentando arreglarlo. Sí, ya lo quité. Ah, sí, ya está funcionando. Parece que sí. Bueno, pues vamos a hablar de la desconfianza de sí mismos. Esto es muy importante porque esta es la base. Si la persona no llega, se van a dar cuenta que en el desarrollo del tema, que es muy sencillo el día de hoy, y también coincide que es domingo, no me alargaré mucho para que puedan descansar y mañana ir al trabajo, pero es muy sencillo, pero 2 conclusiones. 1, que sin la gracia de Dios no podemos nada. Sería la primera conclusión a la que queremos llegar. Sin la gracia de Dios no podemos llegar a nada. Y luego segundo, que precisamente cuando uno se reconoce quién es delante de Dios, entonces la humildad. ¿Por qué? Porque Dios permite que siendo humilde
todas las virtudes crezcan en nosotros. Por lo tanto, es muy importante el tema. No habrá un santo que no sea humilde. Si es humilde, tiene las posibilidades para alcanzar la santidad. Sí, puede hacer cosas heroicas, puede ser generoso, dar todos sus bienes a los demás, pero si no tiene humildad, todas esas obras quedarán infecundas. Por lo tanto, es muy importante que crezcamos en esa desconfianza de nosotros mismos. Y para desconfiar en nosotros mismos necesitamos conocernos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos. San Agustín tenía un proceso pedagógico muy interesante que en 3 etapas. Si se dan cuenta, los santos tratan de expresar el camino de santidad con esquemas. San Juan de la Cruz, la subida al Monte Carmelo, Santa Teresa de Jesús, las moradas, y San Agustín decía él, 3 pasos en el crecimiento espiritual. Conócete, que esa es la parte que vamos a ver hoy, acéptate y supérate. Ya con eso haríamos mucho en la vida espiritual. Bien, pero nosotros vamos a seguir el esquema del combate espiritual. Esto debemos grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón. No se nos olvide jamás. Y no solamente entenderlo, sino vivir de acuerdo a ello. Sin la gracia de Dios, yo no puedo hacer nada, absolutamente nada. Tenemos una falsa estimación de nosotros mismos. La mayoría de nosotros, oye, sabemos que no lo sabemos todo, que no conocemos todo, que no podemos todo, pero en el fondo, oye, tampoco soy tan miserable. Y en muchos casos pasa así, no nos consideramos o no nos creemos miserables. Bien, pues hay que quitarse esa falsa estima que tenemos de nosotros mismos. Ser realistas, ser objetivos, ser verdaderos, conociéndonos a nosotros mismos. Pensamos que somos algo, soy capaz de vencer por mis fuerzas. Ustedes saben que hay una herejía que se está repitiendo con otras formas, pero hoy en día en muchos lugares de la iglesia, que en parroquias, movimientos, etcétera, que es el pelagianismo. Pelagio, que es el hereje, por eso viene su nombre, Pelagio decía que uno podía santificarse a través de sus fuerzas, que no era necesaria la gracia, bastaba que yo dijera y que me pusiera a trabajar en ello y que lo alcanzaba. O sea, en pocas palabras, la santidad dependía de la voluntad de la persona. Eso es una herejía, porque Cristo lo dice en el Evangelio, sin mí no podéis hacer nada. Por lo tanto, la voluntad, cuando alcanza algo, quiere decir que está siendo fecundada por la gracia de Dios en el tema de virtudes. Bueno, pues entonces, ser muy honestos. Por eso, quizá va a ser un poco incómodo esta charla, meditación. ¿Por qué? Porque nos va a costar decir, bueno, pero nada, o sea, soy barro, soy miserable, y uno tendrá que decir, sí, esa es la conclusión, esa es tu verdad, eres pecado, eres nada, y precisamente hasta que no lleguemos a esa convicción, Dios no podrá hacer maravillas en ti y a través de ti, porque tú no se lo vas a permitir. Por eso decía al inicio Lorenzo Scupoli, oye, la lucha es dura, hay que estar continuamente luchando contra nosotros mismos, porque Él sabe lo que cuesta dejarnos a nosotros mismos, renunciar a nosotros mismos para dejar la gracia que trabaja en mí. En efecto, esta consideración personal viene de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Porque dice uno, bueno, oye, yo tengo un cuerpo, pues no sé, soy deportista, no sé, tengo buena memoria, me acuerdo de muchas cosas de la historia, y uno ya con esos pequeños dones que Dios te ha dado, piensas que eres alguien importante. Ustedes lo saben, precisamente ahora las redes sociales, ¿qué explotan de la persona? El deseo de ser alguien, que a mí me pongan muchos likes, que yo tenga millones de seguidores.
porque si no tengo seguidores no valgo. Algunos piensan así, como no tengo seguidores, pues se ve que yo no importo al mundo. En cambio, si tengo muchos seguidores, quiere decir que yo soy alguien y tú no eres nada, tú no tienes mis seguidores. Pues eso es lo que explota las redes sociales. Se aprovecha de ese orgullo de las personas, de ese deseo de ser considerados, de ser amados, de ser el centro de atención, y entonces lo explotan para ganar dinero. Qué bien conocen, no son católicos, pero los dueños de las redes sociales qué bien nos conocen, que nos utilizan para enriquecerse. Nuestras miserias se convierten en un negocio para ellos. No voy a explicar el tema, pero lo que estoy diciendo fue una charla que comentó en Estados Unidos el cofundador de Facebook, que ahora se me ha ido el nombre. Bueno, todo procede de Dios. Decía Santo Tomás de Aquino, el querer, o sea, yo quiero ser santo, eso ya viene de Dios. Pero el desear eso, viene de Dios. O sea, anterior a mi deseo, ya Dios está suscitando en mí un deseo de querer mejorar, de querer ser santo, etc. Y yo me defino, digo, voy a ser santo, voy a trabajar para ser santo. Pues eso viene de Dios. Todo el proceso ha sido inspirado por Dios, precisamente por Él. Y nosotros, el mérito que tenemos es que aceptamos esa invitación. Ese es el mérito. No tengo más. Simplemente que yo le permito que Él haga una grande obra en mí. Nada más. Porque Él lo hace el resto. Por tanto, nuestro querer y nuestro obrar, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, vienen de Dios. Esto es muy duro, pero así yo ya les he advertido, Lorenzo Scupoli va, como dicen en frase popular, a la yugular. Él no anda con rodeos. Quiere que tú llegues al cielo, pues te va a decir las cosas bastante concretas. Dice, por mis fuerzas produzco, claro que produces. ¿Qué produces? Maldad, pecado e imperfección. Con tus fuerzas produces maldad, pecado, imperfección. Por lo tanto, toda obra buena viene de Dios. Aquí no es el tema, pero se dan cuenta que nosotros somos muy ingratos, porque toda obra buena ha sido suscitada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Como les decía, yo he secundado la gracia que Dios me ha dado y por tanto se ha realizado la obra buena. Y qué pocas veces agradecemos a Dios esas obras buenas. Las consideramos patrimonio personal, conquistas personales. Yo, por ejemplo, ya he tenido mucho la tentación de pensar que Mater Fátima depende de mí. Y ustedes lo saben, porque algunos conocen bien Mater Fátima. Esos logros mundiales que se han hecho a través de Mater Fátima, yo tengo claro, aunque a veces siento la tentación de ponerme al lado, decir, yo también he hecho, es claro que viene de la Virgen María. Por eso no me canso de repetirlo, porque a mí me ayuda a recordarme la verdad. Todo lo bueno que ha hecho este apostolado, a través de las personas generosas que han querido colaborar con la Virgen, ha sido una iniciativa de Dios a través de María. Por tanto, solamente producimos miseria. Si queremos vivir alejados de Dios, miseria, miseria, miseria. Toda bondad de mi corazón es un regalo del cielo. Por eso ser agradecidos con Dios. Estar seguro y convencido de mi maldad y de mi pecado. No pasa nada. Al contrario, Dios se va a alegrar. Porque ahora dirá, ahora sí te conoces. Ahora sí sabes quién eres. Pero ahora sí te voy a mostrar que yo, siendo nada, te puedo hacer mucho. Para mí, el ejemplo más elocuente, porque lo tengo muy cercano, son los pastorcitos de Fátima. Pobres, incultos, no vivían en un país importante, Fátima antes no era conocido en el mundo, o sea, humanamente hablando, el currículum vitae, como dicen ahora, ¿no? Que esa es la hoja donde manifiestan las maravillas que supuestamente has hecho en la vida,
profesional y a veces también uno pone las familiares, bueno, pues el currículum de estos niños, humanamente hablando, es que era para no contratarlos y para no invitarlos en ningún momento. No saben leer, no saben geografía, no tienen cultura, son pastores, o sea, lo único que saben hacer es cuidar ovejas, o sea, tampoco saben nada de informática. ¿Se dan cuenta? Y cómo Dios, a través de esos instrumentos fieles, humanamente pobres, pero espiritualmente riquísimos, Dios obró maravillas en el mundo a través de María. Entonces, ellos son un ejemplo, porque ellos, ¿cuántas gracias han entrado a la humanidad, a la historia, a través de estos tres corazones? Porque eran muy amigos de Jesús. Y ellos sí supieron ponerse al lado de Cristo, al servicio de la Virgen, y Dios obró maravillas. Y todas esas bondades nunca se les ocurrió pensar que eran ellos. Yo veo a la Virgen, soy importante, al contrario, se escondían. Después de la Virgen, de las apariciones, de la Virgen se escondían. Y ustedes recuerden este dato, la existencia de las apariciones del Ángel de la Paz y del Ángel en Portugal no se supieron hasta décadas después, cuando fue exhumada Santa Jacinta, y ahí le escribe al obispo una carta, porque le manda una foto del obispo a Sor Lucía, y la hermana Lucía le responde al obispo, y ahí el obispo se da cuenta que puso algunos aspectos del mensaje que no eran conocidos, y le dice, escriba todo lo que recuerde. Por eso hizo 4 memorias. Ese libro, que es el fundamento del mensaje de Fátima, se llama Memorias de la hermana Lucía, porque en 4 escritos, en 4 memorias, puso todo lo que se recordaba del mensaje. Y ahí descubrimos que se les había aparecido un año antes el Ángel de la Paz, el Ángel de Portugal. Por lo tanto, fíjense la humildad de los pastorcitos. Por eso obraron el cielo maravillas en ellos. Dios permite tentaciones fuertes en nuestra vida, y lo sabemos, tentaciones fuertes, caídas humillantes. Tomás de Kempis, la Imitación de Cristo, si no lo han leído, aconsejo que lo lean y lo relean al menos una vez al año. Precisamente él habla mucho de estos aspectos. A veces uno piensa que se está convirtiendo, que está creciendo mucho en lo espiritual, y Dios te permite que tengas una caída humillante de un pecado que a lo mejor pensaba superado. ¿Para qué? Para hacerte ver que todavía no estás preparado. Es una pedagogía, a veces muy dura, muy exigente de parte de Dios, pero muy, muy buena. Reacciones inesperadas. A veces nos pasan cosas inesperadas en nuestra vida y nos hacen, no sé, vernos impotentes. Por ejemplo, ahora que me ha tocado ir a los hospitales por varias ocasiones en mi vida sacerdotal, y es impresionante, cuando uno está enfermo, experimenta la impotencia, y es que precisamente muchos se convierten, por eso la pastoral de la salud es muy importante, muchos se convierten en la enfermedad. ¿Por qué? Porque pensaban que tenían dinero, que eran ricos, que tenían muchas casas, que no sé qué, etc. Pero cuando viene la enfermedad, realmente te ves quién eres. No puedes nada. Y podrías decir, señor médico, le pago lo que sea, pero sálveme. Y el médico le dice, usted tiene metástasis y me quedan 3 semanas, mejor prepárese para la vida eterna. Es que le pago lo que sea, consígame un cuerpo nuevo. Pues es imposible. No puedo hacer lo que usted necesita, lo que usted quiere. Entonces, Dios permite esto en nuestra vida para hacernos ver cuánto dependemos de Él. Pues yo les invito, vayan a los hospitales, si han tenido personas, familiares enfermos, saben lo que estoy diciendo. Porque en la enfermedad se ve la realidad de la persona. Nada podemos. Y en muchos casos, por más remedios y operaciones, no hay solución. Y entonces Dios determina inclusive hasta lo que voy a vivir. Él es el que me tiene que ir marcando la pauta. No queremos aceptar nuestras limitaciones. Nos cuesta mucho reconocer que nos equivocamos, que no podemos algunas cosas o que no debemos, y por lo tanto no reconocemos nuestras limitaciones. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos cómo probar si una persona está santificándose? Cuando es corregida. Cuando una persona es santa y es corregida, acepta
sabe que no lo sabe todo. Entonces, oye, tú sabes más que yo en este campo y me dices, esto es así, muchas gracias. Si la persona es humilde, santa, virtuosa, lo agradece, pero si es soberbia, no acepta la corrección. Y yo creo que yo sé lo que estoy hablando porque ya lo que estoy diciendo me ha pasado en la vida y sé cómo he reaccionado. Por lo tanto, sé que si te ha pasado en la vida, sabes perfectamente lo que digo. No aceptamos nuestras limitaciones. Les voy a poner un ejemplo simpático. Ustedes no se han dado cuenta que ahora está de moda a los 40, 50 años, que sobre todo los hombres se pongan a correr maratones y empiezan a entrenar horas y horas y horas, porque claro, tienen 50 años, pero le tienen que demostrar al mundo que todavía pueden, que son fuertes. Pues yo conozco un señor que corrió varios maratones, que tiene mi edad, no ha llegado a 50 años todavía y ya no puede caminar. Porque llegó más allá del límite de su cuerpo, porque aquí quería correr maratones, pero el cuerpo ya no le acompañaba. Lo forzó, los corrió varios, ya le puedo decir al mundo que es muy fuerte, con 40 y tantos años corría maratones y los completaba, etc. Pero ¿de qué sirve? Ahora no puede caminar. Camina como si fuera un anciano de 80 y no ha llegado a 50 años. ¿Qué será cuando tenga 70, 80 años esa persona? Pero a veces somos inconscientes. Por orgullo no reconozco que ya no debo y que no puedo. Entonces tengo que aceptar las limitaciones. Nos deja en la noche oscura el Señor. ¿Cuántas veces nos ha dejado? Él parece que se aleja, nunca se aleja de nosotros, pero nosotros sentimos su ausencia. Y eso nos hace sufrir y nos hace caer. Porque a veces cuando Dios nos está bendiciendo, nos da caramelos, nos da gracias, y qué bien, mira cómo rechacé a Satanás, esta tentación me la quité, bueno, hasta con la mano izquierda, rápidamente, y el Señor se aleja y te deja de bendecir. No se ha ido porque siempre está con nosotros, pero dice, a ver si es verdad que reconoces que soy yo que te ayuda. Y ¡pum! ¿Cuántos desesperados? Oye, no, yo me sentía solo y necesitaba alcohol y me fui a un bar y ahora tengo un problema de que voy al bar porque es que como estaba solo, necesitaba a alguien que me dijera una consolación, etc. Y lo encontré en el alcohol. ¿Cuántas personas empezaron así? Y ahora no se pueden quitar sus vicios. Somos incapaces de caminar sin la ayuda de Dios. Se dan cuenta que San Lorenzo está repitiendo, está como dando vueltas en lo mismo para que tú llegues a la conclusión. Porque si te lo sueltas así, tú vas a decir, bueno, algo malo tendré en la vida, pero no todo. No, Él tiene que ayudarte a que reconozcas realmente quién eres. Porque si no eres realista con tu vida, no vas a poder construir nada. ¿Cuáles son los remedios que Él propone para verdaderamente no tener esa estima de sí mismo, esa falsa estima de sí mismo? Él propone 4. Pensar, meditar, convencerse de que las propias fuerzas no son capaces para obrar el bien y evitar el mal. Ahora sí entra de lleno la frase de Cristo, sin mí no podéis hacer nada. Por tanto, lo pienso, lo medito con algún pasaje del Evangelio, etc. Y me doy cuenta que si no está Dios en mí, yo no puedo evitar el mal ni puedo hacer el bien. No saldrá de mí una sola obra buena. Ahora, fíjense, entendiéndonos a nosotros, siendo criaturas con esa herida del pecado, podemos entender la grandeza de la Virgen. Yo no puedo hacer nada si Dios no me auxilia, soy basura. Imagínense la Virgen que siempre estuvo llena de gracia. Llena de gracia, siempre estuvo en Dios. Sin Dios no hacemos nada, con Dios haremos todo. Ahora sí piensen en la Virgen. Ella estaba llena de Dios, desde su concepción hasta su asunción al cielo. Por eso no nos cansaremos, ya decía San Luis Griñón de Montfort, no es frase de él, ya lo sabemos, quien ha leído el tratado, pero esta frase latín de María non quam satis,
nunca se hablará lo suficiente de la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque ella, siendo criatura como nosotros, ha vivido un amor a Dios, una santidad, una humildad, que es la conclusión a la que queremos llegar. No habrá criatura más humilde que la Virgen María. Segundo remedio, pedir con fervor la humildad. Pedir continuamente nuestra oración: Señor, ayúdame a ser humilde. Esta frase de San Francisco de Asís de hace 2 días: Señor, que me conozca, Señor, que te conozca. Señor, que me conozca realmente quién soy y para poderte conocer. Por lo tanto, si soy humilde, pedir la humildad, frecuentemente a Dios la gracia de confiar en Él y desconfiar en mí. Tercera remedio, no confiar en mis fuerzas para evitar el pecado. Esto lo hemos comprobado todos. Quien dialoga con Satanás termina perdiendo. Quien se le ocurre luchar contra Satanás con las propias fuerzas termina perdiendo. Ustedes conocerán un caso que es muy conocido y hay que rezar por él, no sé si sigue vivo, para que vean cómo cuando uno comete un error y se aleja de Dios, Satanás hasta dónde nos puede llevar. Es un caso público, por eso lo voy a comentar. A San Juan Pablo II le dolió mucho, muchísimo, porque fue una conquista del enemigo. Para un grande pastor, existe, o existía, porque no sé si sigue vivo, porque esto ya lleva décadas, se llamaba, o se llama, era obispo, no sacerdote, obispo Milingo. Este obispo africano era exorcista. El mismo demonio, en algunos exorcismos, ha reconocido que este exorcista le daba durísimo, lo maltrataba en los exorcismos, o sea, que era un hombre de Dios, un hombre santo. Y es que decía que era un grande exorcista, reconocido por el demonio. Pues ustedes lo saben por las noticias, ya es antiguo el caso. No solamente dejó de ser exorcista, dejó de ser obispo, dejó de ser sacerdote, se casó y pertenecía a una secta. De ser uno de los grandes exorcistas de la iglesia en aquel entonces, a perder la vocación. Por eso rezamos por él. Y el que le abra una sola puerta a Satanás, lo pierde todo. Satanás no bromea. Él ha venido, porque esa es su función, su misión, ha venido a condenar tu alma, tu cuerpo cuando resucites, pero por ahora, cuando mueras, que te vayas al infierno. Y ya el cuerpo te acompañará en la resurrección de los muertos. A eso ha venido, y él no pierde tiempo. Si tú le das una oportunidad, él te coge y perdón la palabra que voy a hacer, te prostituye. ¿Para qué? Para que en pecado, si mueres en pecado, vayas al infierno. Por tanto, no se te vaya a ocurrir confiar en ti para superar el pecado. Esto sería lo más iluso que puede existir en el mundo. Pensar que yo solo puedo vencer a Satanás. Ya hemos hablado en otras ocasiones del Padre Pío. Padre Pío venció a Satanás como otros santos, Santa Gema de Gargán, etc., porque precisamente ellos eran muy humildes y todo lo que hacían, lo hacían de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces el que venció en ellos fue Cristo. No eran ellos los que vencían a Satanás. En ellos Cristo humilló a Satanás, como lo va a hacer al final del mundo con la Santísima Virgen que le pisará la cabeza. Bueno, mis malas inclinaciones nos traicionan. Son innumerables los enemigos de la santidad. Son innumerables los enemigos que continuamente están buscándome para caer. Cuarto, si caigo, que esto se dará muy seguido en nuestras vidas, si caigo, reflexionar con grande humildad en mi grande debilidad. Y entonces, cuando me levante, me levantaré humilde. Iré a pedir perdón a Dios
Sabemos que Cristo nos absuelve, porque ya ha conquistado para nosotros ese sacramento. Él nos absuelve los pecados a través del sacerdote, pero yo me tengo que levantar con la cabeza, es una imagen, con la cabeza baja. No voy ahora de héroe en la vida. Tengo que reconocer que soy tremendamente débil. Dios las permite para que vean mi grande incapacidad y para ser humilde. Si se dan cuenta, solamente personas muy privilegiadas, San José, la Santísima Virgen, los santos muy puros, es que ya trabajaban la humildad, pero muchos otros tenemos que recibir esas caídas, esos golpes en la vida para aprender a ser humildes, porque de otra manera no buscaríamos la humildad, y esto lo sabemos. Las caídas que Dios permite en grado y número serán de acuerdo al grado y número, o sea, al grado de soberbia que tengamos. Esta es una frase en latín: corruptio optimus, pésimos. La corrupción de lo óptimo, que se supone que es lo virtuoso, lo santo, cae en lo peor. Y ustedes lo saben, pongan ejemplos. ¿Qué es la pedofilia, la pederastia? Y algunos eran sus padres, sacerdotes, profesores, o sea, personas de bien, entrenadores, que se supone que buscaban el bien de los niños y terminaron haciendo lo peor a esos niños. Por poner un ejemplo duro, feo, o sea, terrible, doloroso, pero claro. Esas personas que se supone que deberían formar, educar, potenciar a los niños en todos los ámbitos de su vida, se han convertido en sus peores verdugos. Pues la corrupción de lo mejor termina siendo lo peor. Por lo tanto, si somos muy soberbios, Dios tendrá que hacernos caer muy humilladamente, muy bajo, para que, y algunos no queremos aprender, pero nos humilla para ver si así reconocemos que tenemos que ser humildes. Sin la ayuda de Dios soy incapaz de un buen pensamiento, o de resistir a una tentación. Por lo tanto, pedir luz para reconocer mi nada. Con mi fuerza no alcanzaré la virtud o la santidad. Nadie se santifica por sí mismo. Es Dios el que santifica. Si no soy humilde, puedo caer frecuentemente y en mayores faltas. Dios nos da una pedagogía, pero si la persona sigue siendo soberbia, Dios permite que tenga unas humillaciones muy grandes para que reconozcamos dónde estamos. Yo no sé si ustedes recuerdan una película documental de Tierra de María, que es muy buena, ya antigua pero muy buena. Precisamente había, no recuerdo el nombre, una bailarina prieta, negrita, que fue muy famosa en los años 70, 60, 70. Bueno, imagínense una mujer en aquel entonces, con vestidos cortos, bailando muy sensual en la televisión, besaba la televisión, etc. O sea, era el no va más, como la Marilyn Monroe, para que digamos un poquito, ¿no? Y sale en ese documental ya anciana, que tenía artrosis y no sé qué otras enfermedades, por lo tanto estaba en cama, y cómo a ella, esa humillación, siendo pues una mujer de las más observadas, de las más deseadas, de las más prestigiosas en aquel entonces, se convirtió en una anciana, como todos vamos para allá, en cama, y cómo ese hecho humillante de ser una grande bailarina y ahora no poderse mover, cómo le ayudó en su conversión para llegar a Jesús. Es impresionante ese testimonio en esa película. Bueno, ya terminamos. Como ven, es un tema fácil porque es fácil de entender. Ahora lo difícil va a ser vivir. Pues yo, como ya saben, les he traído algunas frases de santos que nos hagan continuar reflexionando y sobre todo motivarnos para verdaderamente yo exigirme a mí mismo de decir, soy nada. Necesito totalmente de Dios. El orgullo nos lleva a pensar que solo yo tengo la razón, que no me equivoco. Lo digo porque son ejemplos concretos. Yo primero, lo que importa es lo que a mí me parece o lo que a mí me gusta,
O si quieren usar una palabra que se usa mucho hoy en los niños, para no hacer nada, si me apetece o no me apetece. Eso no es un criterio de vida, y sin embargo muchos lo utilizan como criterio de vida, pues es fruto del orgullo. No me apetece ahora trabajar, no me apetece ayudar a no sé quién. Eso es orgullo puro y duro y lo estás justificando. No me nace. ¿Cómo que no te nace? Si tú tienes una responsabilidad, tienes que cumplirla, te guste o no. Esa es la vida. Tú tienes que cumplir tus deberes y responsabilidades. Tienes derechos, pero también tienes deberes, obligaciones en la vida. Y entonces ahora el me apetece, que es como una especie de tabú, que no lo toques, porque si he dicho que no me apetece, es como he dicho una verdad que nadie la puede contradecir. Y tú dices, pero una vida no se construye así, con soberbia, con orgullo. Los pilares con los que los orgullosos, los pilares con los que construyen su vida, tarde o temprano terminan cayendo. Los soberbios piensan que están controlando todo en su vida y que están progresando, que están creciendo y no se dan cuenta de la caída que les espera. Los parámetros de éxito del mundo parecen que son los que rigen ahora. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto haces? ¿Cuánto disfrutas? A mí me da risa que ustedes vean las redes sociales. ¿Qué es lo que pone la gente? ¿Dónde comí? ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto he comprado? ¿A dónde he ido? A lo mejor tú no tienes posibilidad de ir a la playa. Yo sí he ido y te lo muestro, y etcétera, y te lo restrego diciendo yo sí soy una persona importante, etcétera. Eso es lo que se pone en las redes, en la mayoría de ellas. Las personas y mostrando, mira, yo sí me he tomado una botella. Yo recuerdo las personas que hablaban, que se tomaban botellas de vino de 200 euros, 300 euros. Y tú dices, oye, ¿y las personas que mueren de hambre no te conmueven? Un vino que te vas a tomar y que va a desaparecer en cuestión de horas y no te hace pensar que puedes tomar algo más barato y dar quizá la mitad a personas que no tienen ni siquiera para comer. Por poner un ejemplo, una imagen que nos ayude a pensar. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el Coelet. Por lo tanto, hay que desconfiar de nosotros. Vamos a empezar con las frases y con esto terminamos. Si quieres volar, dice San Juan Bosco, alto, empieza desde abajo. La humildad es el fundamento de todo. ¿Se dan cuenta? Frases cortas, pero frases que traspasan el corazón. ¿Quieres llegar alto? Que todos deseamos llegar alto en la vida. Yo quiero dejar huella, quiero ser grande. Perfecto. Empieza con la humildad. Y entonces crecerás. San Juan Bosco. La simulación de la humildad es la más grande soberbia. Es la más grande soberbia. Yo tengo ejemplos de personas que cuando estás trabajando con ellas en el apostolado, tú le dices, mira, esto hay que hacerlo así, 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 porque, claro, el sacerdote conoce lo que hace, y bueno, mira, esto sí, y las personas, sí, padre, es verdad, usted tiene razón, y luego se van y hacen totalmente lo que se les pega la gana. Y uno dice, pero si no hemos hablado, oye, si tenías una duda, ¿por qué no me la has planteado? Yo te la puedo resolver, pero en esto conozco, esto es así, así, así. Y las personas, por no reconocer su equivocación o lo que sea, o por no ser obedientes y humildes, te hacen pensar que sí, que te van a hacer lo que tú has dicho, y después terminan haciendo totalmente lo contrario. Pues ahora sí, la simulación de la humildad es la más grande soberbia. Sí, hasta agachan la cabeza, hacen el gesto físico, sí, usted tiene la razón. Pero después la soberbia no les permite hacer lo que verdaderamente corresponde. Esta frase es de San Agustín. Pues, ¿qué te hace a ti superior? Dice San Pablo. ¿Qué te hace a ti superior? ¿Y qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tienes viene de Dios. ¿Por qué presumes de lo que tienes si todo te ha sido dado? Por lo tanto, lo que tendrías que hacer es agradecer a Dios.
de todo lo que te ha dado. La humildad no es nada más que la verdad. La humildad no es nada más que la verdad. Y el orgullo no es nada más que la mentira. Quien viva en el orgullo se está engañando a sí mismo. San Vicente de Paúl. Fue la soberbia, este es muy bueno, de San Agustín. Fue la soberbia lo que convirtió a los ángeles en demonios. Maldita soberbia que nos puede convertir en personas horribles, por no decir más feo. Horribles. Nuestro orgullo nos deforma en todos los sentidos, psíquico, espiritual, inclusive también físico, porque el que vive en pecados, ustedes saben que también se maltrata físicamente. Por lo tanto, fue la soberbia lo que convirtió a los ángeles en demonios. Es la humildad la que hace a los hombres como ángeles. Bellísima frase. Es la humildad la que hace a los hombres como ángeles. Somos barro, pero si somos humildes con la gracia de Dios, podemos asemejarnos a los ángeles. Esta también es muy buena, de San Juan María Vianney. Va a utilizar una imagen, la imagen del rosario. La humildad es la cadena del rosario. Si la cadena se rompe, las cuentas, las bolitas se salen. Si cesa la humildad en la vida, todas las virtudes desaparecen. Por eso, un criterio para saber si una persona es santa. Es que tengo estigmas, es que tengo visiones de la Virgen, etc. Perfecto. Vamos a comprobar tu humildad. Vamos a comprobar tu humildad. Cuentan, no sé si es real o no, pero es una enseñanza, que un día, creo que es real, le pidieron a un santo, un obispo, que fuera a verificar que una monjita era santa. Y entonces el santo llegó y quería hablar con la supuesta vidente, etcétera. Bueno, en el convento no la tocaba porque era santa, ¿no? Entonces ya no trabajaba ni hacía nada, porque como era santa, pues hay que cuidar y nadie la puede tocar, ¿no? Porque es única. Y entonces llega este santo y le dice, así, apenas la ve, y le dice, hermana, béseme los pies. Y la hermana se puso, le brotó la soberbia, y bueno, no recuerdo lo que dice la anécdota, y es que solo escuchó la respuesta, el santo se gira y se va. De santa nada, porque si no es humilde, si no es obediente, es imposible que haya santidad. Bueno, nadie está tan vacío cuando están llenos de sí mismos. Si es que las frases son buenísimas. Y esta no es de un santo, se llama Benjamín, y el apellido no lo escribí. Nadie está tan vacío cuando estamos llenos de sí mismos. El que piensa que porque está en su salsa, pues esa persona está vacía. Hay una frase de San Agustín que dice, hay que vaciarse de lo que estás lleno para llenarte de lo que estás vacío, que es el amor de Dios. Bueno, la humildad es algo muy extraño. En el momento mismo en el que creemos tenerla, ya la hemos perdido. O sea, si alguien dice, bueno, ya estoy empezando a ser humilde, en ese momento la has perdido. Porque el humilde no habla, sabe quién es y sabe el riesgo que puede tener de pensar que es humilde, de pensar que está creciendo en la virtud. Entonces, los verdaderos humildes no dicen nada, no están hablando de sí mismos. La soberbia hace que su voluntad, San Agustín también, la soberbia hace su voluntad y la humildad hace o realiza la voluntad de Dios. La frase más humilde que puedo decir es, sin Dios no soy nada, pero la más poderosa que puedo decir es, con Dios lo puedo todo. Lo más humilde es reconocer que no puedo nada sin Dios. Lo más poderoso es que con Dios podemos alcanzarlo todo, porque Él es el omnipotente. Si eres humilde, nada te tocará, ni la alabanza ni la desgracia, porque sabes lo que eres,
Madre Teresa de Calcuta. Fíjense cómo alababan a la Madre Teresa y a ella no le importaba. Vean cómo perseguían a la Madre Teresa de Calcuta y tampoco le importaba, porque ella sabía quién era y lo único que se dedicaba era hacer la voluntad de Dios. 2 frases más y terminamos. Esta es la perfección de un hombre, descubrir sus propias imperfecciones. San Agustín. Cuanto más humildes, mayor será el bien que haréis en el mundo de la vida. San Juan María Vianney. Entre más humildes, más bien vas a llevar al mundo. Pues vamos a recibir la bendición y en ese momento le pedimos, Señor, que tenga baja estima de mí mismo, o sea, que yo me considere lo que soy, que me conozca y sobre todo, y mañana nos va a abrir a confiar totalmente en Él. Bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Les diste pan del cielo y contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo para Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción.
Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia que vengo a adorar. Oculto en la hostia que vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles